No tenían idea de con quién estaban tratando. Cuando un asistente de vuelo obligó a una familia negra a salir de primera clase, parecía solo otro acto de prejuicio. Pero momentos después, la verdad salió a la luz: esta familia no solo era rica, sino que eran los dueños de toda la aerolínea. Lo que sucedió después cambió todo. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal para ayudarme a traer más historias geniales para ti. Déjanos saber en los comentarios desde donde estás viendo y mira hasta el final para saber qué sucede después. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros sorprendentes y karma definitivo. La puerta de embarque estaba llena de actividad mientras los pasajeros se apresuraban a acomodarse en sus asientos. Entre ellos estaba una familia de 3, James Anderson, su esposa Olivia y su hijo de 5 años, Liam. James, vestido con un traje azul marino hecho a medida, llevaba un elegante maletín de cuero, su porte irradiando confianza tranquila. Olivia, elegante y radiante con un vestido marfil fluido, sostenía la pequeña mano de Liam mientras él saltaba a su lado, riendo. La familia esperaba con ansia su viaje, un descanso muy necesario de sus vidas agitadas. Cuando entraron en la cabina de primera clase, los interiores pulidos brillaban bajo las cálidas luces de la cabina. James miró los números de los asientos con una leve sonrisa. Aquí estamos, dijo a Olivia, guiándola a ella y a Liam a sus asientos. Los pasajeros cercanos ofrecieron inclinaciones de cabeza educadas mientras los Anderson se acomodaban. Olivia ayudó a Liam a subir a su asiento, entregándole un pequeño avión de juguete que iluminó su rostro de emoción, mientras James guardaba su equipaje de mano en el compartimiento superior. Al otro lado de la cabina, una asistente de vuelo llamada Isabella Summers observaba a la familia. Su mirada aguda los recorrió, sus labios se apretaron en una línea delgada. Ajustando su uniforme impecable como preparándose para actuar, caminó rápidamente hacia sus asientos, su sonrisa forzada apenas ocultando el juicio tras sus ojos. Disculpe, dijo Isabella, su voz con un toque de autoridad mientras se dirigía a James. ¿Puedo ver sus pases de abordar? James se giró hacia ella con calma y sacó los pases del bolsillo de su chaqueta. Por supuesto, respondió con una inclinación de cabeza educada, entregándoselos. Olivia miró hacia arriba, percibiendo un atisbo de tensión en el tono de Isabella, mientras Liam, ajeno al intercambio, jugaba felizmente con su juguete. Isabella examinó los boletos con una minuciosidad innecesaria, frunciendo el ceño mientras verificaba los detalles. Primera clase, cuestionó, su voz temblando ligeramente, como si las palabras fueran difíciles de creer. James asintió nuevamente, manteniendo la calma. Sí, estos son nuestros asientos, respondió con tranquilidad, su tono medido. Sin embargo, Olivia captó el destello de molestia en sus ojos. Isabella dudó, su incomodidad era palpable. Lo siento, pero necesito verificar algo con la recepción. Por favor, permanezcan sentados, dijo con brusquedad antes de darse la vuelta y alejarse. Sus pasos se aceleraron, sus movimientos tensos. Cuando Isabella desapareció detrás de la cortina, James se recostó en su asiento, su rostro inexpresivo. ¿De qué se trataba eso?, preguntó Olivia suavemente, su voz teñida de preocupación. James colocó una mano tranquilizadora sobre su brazo. Probablemente sea un chequeo de rutina. No te preocupes por eso, dijo, aunque el ligero endurecimiento alrededor de su boca sugería lo contrario. En la cocina, Isabella habló con urgencia por teléfono con un miembro del personal en tierra. Tengo una situación aquí, dijo, mirando hacia la cabina. Hay una familia en primera clase, y no estoy segura de que sus boletos sean válidos. ¿Podrías confirmar su reserva? El miembro del personal en tierra parecía confundido. ¿Los Anderson? Sus boletos fueron comprados hace semanas, totalmente confirmados. ¿Hay algún problema?
Isabella hizo una pausa, la irritación se reflejaba en su rostro. No, ningún problema, murmuró, terminando la llamada abruptamente. Pero en lugar de regresar a los Anderson con una disculpa, su expresión se endureció. Ajustando su postura, tomó una respiración profunda y regresó a la cabina de primera clase. Acercándose nuevamente a sus asientos, su voz fue más firme. Lo siento, pero necesito que se aparten por un momento. Parece haber un error con su reserva. El ceño de Olivia se frunció mientras intercambiaba una mirada con James. Liam levantó la vista de su juguete, confundido por la repentina tensión. James se levantó lentamente, su exterior tranquilo ocultando la frustración que hervía en su interior. ¿Qué tipo de error?, preguntó, su voz firme. Necesito confirmar sus asientos, respondió Isabella, evitando su mirada. Señaló hacia la cocina. Si puede acompañarme, por favor. James dudó, pero asintió, indicando a Olivia que se quedara sentada con Liam. Mientras lo seguía, los susurros comenzaron a recorrer la cabina. Los pasajeros intercambiaban miradas curiosas, sintiendo que algo inusual estaba ocurriendo. Olivia los observó alejarse, su inquietud creciendo. Liam tiró de su manga, percibiendo el cambio en la atmósfera. «Mami, ¿qué está pasando?», preguntó suavemente. Ella le sonrió, aunque apretó un poco más su mano. «Nada, cariño», dijo con dulzura. «Papá solo está resolviendo algo». Pero en su corazón, sabía que esto estaba lejos de ser rutinario. Algo no estaba bien, y sus instintos le decían que la situación estaba a punto de escalar. En la cocina, James se mantuvo calmado, su presencia inquebrantable, mientras Isabella luchaba por encontrar las palabras. «Señor», comenzó, su voz teñida de una inusual mezcla de duda y autoridad, «estamos tratando de aclarar un problema con los asientos. Parece que su reserva podría haber sido marcada». James arqueó una ceja, su tono afilado pero controlado. «¿Marcada? Reservé estos boletos hace semanas, totalmente pagados y confirmados. ¿Cuál es exactamente el problema?». Isabella cruzó los brazos, adoptando una postura defensiva. «No se trata del pago. Es solo que la primera clase es una cabina premium, y debemos asegurarnos de que todos los asientos sean precisos». James la miró fijamente por un momento, procesando la implicación. Sus labios se curvaron ligeramente, no de diversión, sino de incredulidad. «Cabina premium», repitió. «¿Está sugiriendo que no pertenezco aquí?». Isabella se puso tensa, de repente consciente de cómo podrían haberse interpretado sus palabras. «Por supuesto que no», respondió rápidamente, su tono cortante, como si intentara ocultar su incomodidad. «Solo necesito seguir el protocolo». James respiró hondo, su exterior tranquilo traicionando un atisbo de irritación. «Muy bien», dijo, su voz firme. «Resolvamos esto rápidamente. Mi familia está esperando». Mientras tanto, en la cabina, los pasajeros susurraban entre ellos. Olivia sentía el peso de sus miradas, pero mantenía su atención en Liam, quien ahora jugueteaba inquieto con su avión. Un hombre de mediana edad sentado al otro lado del pasillo se inclinó hacia ella, su expresión era de simpatía. «¿Está todo bien?», preguntó en voz baja. Olivia le ofreció una sonrisa tensa. «Es solo una confusión», dijo, aunque su tono carecía de convicción. El hombre asintió, pero lanzó una mirada hacia la cocina, donde James y Isabella habían desaparecido, sospechando que había más en la situación de lo que parecía. En la cocina, James esperó mientras Isabella se alejaba para hablar con otra asistente de vuelo, una mujer más joven llamada Sophie. El ceño de Sophie se frunció mientras escuchaba, echando un breve vistazo hacia James. «¿Revisaste el sistema de reservas?», preguntó Sophie, su tono cauteloso. Isabella frunció el ceño. «Sí, pero no se trata solo del boleto». «Míralo», susurró, señalando en dirección a James. «¿Parece un pasajero típico de primera clase?». Los ojos de Sophie se abrieron levemente, sorprendida.
No puedes hacer ese tipo de juicios, respondió con firmeza, su voz bajando a un susurro. Si su boleto es válido, ahí termina el asunto. Isabella resopló, pasando junto a Sophie para regresar con James. Señor, dijo, su tono cortante, me temo que tendré que pedirle a usted y a su familia que se muevan a la cabina principal hasta que esto se aclare. James inclinó levemente la cabeza, su expresión inescrutable. ¿En qué fundamentos?, preguntó, su voz cargada de un peso que hizo dudar a Isabella. Como dije, es protocolo, respondió rígidamente, evitando su mirada. La paciencia de James se agotó. Su voz bajó, cargada de firmeza, haciendo que Isabella se encogiera. Si está sugiriendo que dejemos la primera clase, espero una razón clara y válida. Porque en este momento, parece que está actuando por algo más que protocolo. Isabella abrió la boca para responder, pero un repentino timbre en el intercomunicador la interrumpió. La voz del capitán llenó la cabina, calmada pero autoritaria. Damas y caballeros, por favor permanezcan sentados. Mientras la voz del capitán anunciaba con calma ajustes para la comodidad de los pasajeros, las palabras apenas registraron en Isabella. Sentía que su compostura se desmoronaba, su confianza tambaleándose ante la actitud medida pero firme de James. James le dirigió una mirada larga y significativa antes de sacar su teléfono. Discúlpeme, dijo secamente, dándose la vuelta para hacer una llamada. Su tono era tranquilo, pero la autoridad detrás de sus palabras era inconfundible. ¿Es este aún el momento adecuado?, preguntó al teléfono. Tras una breve pausa, añadió, bien. Procedan como estaba planeado. Terminó la llamada rápidamente y volvió su atención a Isabella, cuya incomodidad crecía ante su calma. ¿Regresamos con mi familia?, preguntó James, su tono cortés pero firme. Isabella vaciló, su confianza visiblemente resquebrajada, pero asintió con rigidez y lo condujo de regreso a la cabina. Algo en la actitud serena de James le revolvía el estómago de manera inquietante. Al entrar en la sección de primera clase, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Los murmullos entre los pasajeros crecieron, su curiosidad y desasosiego eran palpables. Olivia se levantó cuando James se acercó, su mirada encontrando la de él con una pregunta silenciosa. Él le dio un pequeño asentimiento tranquilizador, pero hubo un cambio sutil en su expresión, uno que solo ella notó. Era una mirada que le decía que esto no había terminado. La inquietud de Isabella creció mientras devolvía a James a su asiento. Luchaba por mantener su fachada profesional, aunque su mente iba a toda velocidad. Olivia saludó a James con una mirada callada de interrogación, pero él simplemente apretó su mano en señal de tranquilidad. Liam, al notar el regreso de su padre, sonrió y reanudó su juego con el avión de juguete, ajeno a la tensión que se cocinaba a su alrededor. Antes de que James pudiera acomodarse por completo, Isabella regresó, su rostro mostrando determinación. Señor, comenzó, su voz cortante, hemos decidido que sería mejor que usted y su familia se trasladen a la cabina principal hasta que podamos verificar por completo su reserva. La mandíbula de Olivia se tensó, pero mantuvo la compostura, mirando a James para medir su reacción. James respiró lenta y deliberadamente, mirando directamente a Isabella. Su voz era tranquila pero cargada de firmeza. Nuestros boletos han sido verificados. Pagamos estos asientos por completo. Si hay una razón válida para que nos movamos, me gustaría escucharla ahora. Isabella vaciló, su confianza visiblemente resquebrajada bajo la mirada inquebrantable de James. A su alrededor, los pasajeros comenzaron a prestar atención, y los murmullos se hicieron más fuertes. Una mujer mayor sentada a unas filas de distancia susurró a su acompañante, han sido perfectamente educados, ¿cuál es el problema? Un hombre joven cercano intervino en voz alta, asegurándose de que sus palabras se escucharan. Son clientes que pagan como el resto de nosotros, ¿por qué los están señalando? Las voces crecientes inquietaron aún más a Isabella. Señor, no quiero escalar esto, dijo, su tono endureciéndose.
Por favor coopere, o me veré obligada a involucrar a seguridad. Los ojos de Olivia se entrecerraron, su paciencia agotándose, pero antes de que pudiera hablar, James levantó una mano suavemente, señalándole que mantuviera la calma. Levantándose lentamente, ajustó su chaqueta con precisión deliberada. Si va a llamar a seguridad, dijo con calma, su voz cargada de una autoridad que silenció los murmullos a su alrededor, asegúrese de que vengan preparados con una explicación. El desafío en su tono envió un murmullo a través de la cabina. El rostro de Isabella se sonrojó levemente, pero se mantuvo firme. Por favor, recojan sus pertenencias, insistió, su voz ahora traicionando un atisbo de desesperación. James la miró fijamente por un largo momento antes de volverse hacia Olivia. Está bien, dijo suavemente, su actitud tan firme como siempre. Vámonos. Los pasajeros observaron en silencio mientras James, Olivia y Liam se levantaban para recoger sus pertenencias. Liam se aferró a su avión de juguete, su emoción inicial empañada por la confusión. Olivia mantuvo la cabeza en alto, su expresión inescrutable, mientras sostenía la mano de Liam. James lideró el camino hacia la cabina principal, sus pasos medidos y deliberados, incluso mientras el peso de innumerables ojos recaía sobre ellos. En el camino, sacó su teléfono del bolsillo y envió un mensaje rápido, su rostro no traicionando nada. Los dirigieron a asientos estrechos en la fila del medio de la cabina principal. James ayudó a Olivia a acomodar a Liam en su nuevo asiento antes de sentarse a su lado. Su exterior calmado permaneció intacto, pero la tensión en el aire era innegable. El contraste tan marcado entre el lujoso espacio de primera clase y los confines estrechos de la cabina principal era innegable, sin embargo, ni James ni Olivia traicionaron ninguna reacción exterior. Mientras tanto, Isabella regresó a la cocina, con los nervios destrozados mientras los murmullos de los pasajeros de primera clase llegaban a sus oídos. Eso no estuvo bien, murmuró un hombre. Tenían boletos, ¿por qué tratarlos así?, agregó otro. Los susurros pesaban sobre Isabella, aunque trató de ignorarlos. Al tomar el teléfono de la cocina, su repentino zumbido la sobresaltó. Lo levantó vacilante, su voz temblorosa. Soy Isabella, dijo. El tono firme y sin rodeos del capitán llegó a través del teléfono. Señorita Summers, acabo de recibir una llamada del equipo ejecutivo de la aerolínea. Un pasajero de este vuelo se ha comunicado directamente con ellos. Necesito saber exactamente qué está pasando. El estómago de Isabella se desplomó. Su confianza se desvaneció y tropezó con sus palabras. Fue solo un problema de rutina, tartamudeó. Pensé que podría haber un error con sus boletos. Hubo una larga pausa al otro lado. Cuando el capitán habló nuevamente, su voz llevaba una advertencia. Necesitas manejar esto con cuidado. No podemos permitirnos una situación como esta. Te sugiero que tengas mucho cuidado hasta nuevo aviso. Isabella colgó, con las palmas sudorosas. Miró hacia la cabina principal, donde James estaba sentado con su familia. Su expresión seguía siendo tranquila, pero la intensidad silenciosa en su comportamiento hizo que su estómago se retorciera. Por primera vez, sintió el peso de sus decisiones cayendo sobre ella, acompañada de la inquietante realización de que quizás lo había subestimado. En la cabina principal, James estaba sentado erguido, compuesto, como si el descenso a un asiento estrecho no lo hubiera perturbado. Olivia estaba a su lado, con la mano descansando ligeramente sobre el hombro de Liam mientras jugaba con su avión de juguete. Aunque parecía exteriormente tranquila, sus miradas rápidas hacia la cabina de primera clase revelaban su frustración a fuego lento. James, sin embargo, parecía no estar molesto. Sacó su teléfono, escribió un mensaje breve, y luego se recostó con una calma controlada, observando la situación mientras se desarrollaba. De vuelta en primera clase, los murmullos de los pasajeros habían crecido. Un hombre alto, con un traje a medida, se inclinó hacia Isabella mientras ella pasaba. Esa familia tenía boletos válidos, dijo, con tono crítico.
¿Cuál fue el problema exactamente? Isabella luchó por mantener su voz firme a pesar de sus nervios desgastados. Es solo un asunto de procedimiento. Todo está bajo control. El hombre frunció el ceño, su desaprobación evidente, pero no insistió más. Isabella se apresuró a regresar a la cocina, donde su colega Sofía estaba organizando refrigerios. Sofía le lanzó una mirada desaprobatoria mientras le entregaba una bandeja con bebidas. Necesitas arreglar esto, dijo Sofía en voz baja. Ese hombre no es solo un pasajero cualquiera. Ha estado tranquilo, pero puedo decir que no va a dejar pasar esto. Isabella se irritó. Solo estaba siguiendo el protocolo. No es mi culpa si la gente no sabe manejar ser cuestionada. Sofía dejó la bandeja con más fuerza de la necesaria, su paciencia claramente agotada. El protocolo no significa señalar a las personas basándose en suposiciones. Y ahora, has vuelto a toda la cabina en tu contra. Isabella abrió la boca para responder, pero se detuvo cuando el teléfono de la cocina volvió a sonar. Su estómago se retorció mientras lo levantaba. Esta vez, la voz al otro lado no era la del capitán, sino la de la oficina ejecutiva de la aerolínea. Señorita Summers, dijo una voz calma pero firme, hemos recibido una queja directa de un pasajero en su vuelo con respecto al manejo de un problema de asiento en primera clase. El aliento de Isabella se detuvo. Solo estaba siguiendo. La voz la interrumpió bruscamente. Guarde sus explicaciones. Ha expulsado a una familia con boletos de primera clase completamente confirmados. El pasajero en cuestión es James Anderson. Le sugiero que busque su nombre en el sistema de inmediato. Las manos de Isabella temblaban mientras terminaba la llamada. Se giró hacia la computadora de servicio cercana, sus dedos torpes sobre el teclado. Cuando el perfil de James Anderson apareció en la pantalla, su corazón se hundió. Junto al nombre de James Anderson en la pantalla, había una designación especial, nivel ejecutivo, accionista principal. La boca de Isabella se secó. Este no era un pasajero cualquiera, James Anderson no era solo rico, era uno de los propietarios de la aerolínea. De vuelta en la cabina principal, James observaba cómo Isabella salía de la cocina. Su rostro estaba pálido, y sus pasos eran vacilantes. El habitual aire de autoridad que la rodeaba estaba conspicuamente ausente. Se acercó a su fila con visible reticencia. Señor Anderson, comenzó, con voz baja e irregular. Me gustaría disculparme por el inconveniente. Parece que hubo un error de mi parte. James se volvió hacia ella lentamente, su expresión tranquila pero inescrutable. Un error, repitió, con tono neutral. ¿Usted sacó a mi familia de primera clase basado en qué, exactamente? Isabella tragó con dificultad, sus palabras vacilando. Yo, cometí un error al verificar su reserva. Le aseguro que no volverá a suceder. La mirada penetrante de Olivia se fijó en Isabella, su compostura comenzando a quebrarse. Usted avergonzó a mi familia frente a toda la cabina, dijo, su voz cortada por la ira. Hizo suposiciones sobre nosotros sin motivo, ¿realmente cree que una disculpa es suficiente? Liam levantó la vista hacia su madre, sintiendo su frustración, y se movió incómodamente en su asiento. James puso una mano calmante sobre el brazo de Olivia. Olivia, dijo suavemente, con voz firme. No escalemos esto aquí. Se volvió hacia Isabella, su mirada penetrante. Yo manejaré este asunto directamente con sus superiores, declaró, con tono controlado pero firme. Por ahora, nos quedaremos donde estamos. Isabella asintió rígidamente, sin saber cómo responder. Se retiró hacia la cocina, con pasos rápidos e inestables. El peso completo de su error comenzaba a hundirse, pero aún no comprendía del todo lo lejos que podrían llegar las consecuencias. James se reclinó en su asiento, una leve sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Había hecho su movimiento, y ahora solo era cuestión de tiempo. En la cocina, Isabella se aferró al mostrador en busca de apoyo, sus manos temblorosas.
La realización de quién era realmente James Anderson la dejó atónita. Repetía cada interacción con la familia en su mente, cada una ahora una acusación directa a sus acciones. Miró nerviosamente a Sophie, quien la observaba con una mezcla de decepción y lástima. «¿Lo sabías?», susurró Isabella, con voz temblorosa. Sophie suspiró, sacudiendo la cabeza. «No. Pero no importa. Los trataste injustamente, y ahora parece que vas a tener que responder por ello». El estómago de Isabella se retorció. Antes de que pudiera responder, el teléfono de la cocina volvió a sonar. Dudó, sus dedos suspendidos sobre el auricular antes de finalmente levantarlo. La voz del capitán llegó tensa y autoritaria. «Señorita Summers», dijo, sin dejar espacio para discusión. «Acabo de recibir otra llamada de la oficina ejecutiva. La identidad del señor Anderson ha sido confirmada, y no están contentos. Las instrucciones son claras, él y su familia deben ser reinstalados en primera clase de inmediato, y usted debe ofrecer una disculpa personal». El agarre de Isabella sobre el teléfono se apretó. «Entendido», logró responder, con voz apenas por encima de un susurro. Cuando la línea se cortó, se apoyó contra el mostrador, con el corazón acelerado. Sophie cruzó los brazos, su mirada implacable. «Te metiste en esto sola», dijo Sophie. «Haz lo correcto antes de que se ponga peor». Reuniendo el poco coraje que le quedaba, Isabella ajustó su uniforme y comenzó a caminar de regreso hacia la cabina principal. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, el peso de su error presionando sobre ella. Al acercarse a la familia Anderson, los pasajeros se voltearon a mirar, su curiosidad palpable. «Señor Anderson», comenzó Isabella, con una voz más suave de lo que cualquiera la había escuchado antes. «En nombre de la aerolínea, me gustaría disculparme sinceramente por el inconveniente y por la manera en que su familia ha sido tratada. Fue un error de juicio, y asumo toda la responsabilidad». Olivia levantó una ceja, su expresión una mezcla de ira e incredulidad. «¿Ahora se da cuenta de que fue un error?», preguntó, con voz fría. El rostro de Isabella se sonrojó, pero mantuvo su tono profesional. «La oficina ejecutiva ha dado instrucciones de que su familia sea devuelta a primera clase de inmediato», dijo. «Me aseguraré personalmente de que sus asientos estén listos y de que no ocurran más interrupciones», dijo Isabella, con la voz apagada. James la miró durante un largo momento, su expresión inescrutable. Luego, con un pequeño asentimiento, se levantó e hizo un gesto para que Olivia y Liam lo siguieran. Olivia sostuvo la mano de Liam con fuerza mientras caminaban junto a Isabella, su espalda erguida y su mirada al frente. Liam, aún ajeno a la gravedad de la situación, sostenía su avión de juguete y saltaba ligeramente al lado de su madre. Cuando llegaron a primera clase, Isabella se ocupó de preparar sus asientos, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Colocó agua con gas en las mesas y ajustó las almohadas con manos temblorosas. James, Olivia y Liam se acomodaron, su comportamiento tranquilo pero distante. Cuando Isabella se apartó, ofreció una última disculpa. «Si necesitan algo más, por favor avísenme». James asintió levemente, su tono educado pero firme. «Le avisaremos». Isabella se retiró a la cocina, con el rostro pálido y los nervios destrozados. Había seguido las órdenes del capitán, pero el daño ya estaba hecho. Los murmullos en primera clase se habían calmado, pero las miradas desaprobatorias de los pasajeros seguían presentes. Sophie estaba quieta en la cocina, negando con la cabeza cuando Isabella regresó. «No ha terminado», dijo Sophie en voz baja. «Lo sabes, ¿verdad?». Isabella no respondió. Sabía que Sophie tenía razón. La calma de James no era de perdón, era la calma de alguien que ya había puesto en marcha la rueda de la responsabilidad. Por primera vez, Isabella comprendió verdaderamente que las repercusiones de sus acciones recién comenzaban. A medida que el vuelo se instalaba de nuevo en una apariencia de normalidad, Isabella intentó concentrarse en sus tareas restantes,
pero su mente estaba nublada por la ansiedad. Cada mirada de los pasajeros se sentía como un juicio silencioso, cada interacción un recordatorio de su error anterior. De vez en cuando miraba hacia la cabina de primera clase, donde James y su familia estaban sentados. Parecían compuestos, pero su presencia pesaba sobre ella. James, sin embargo, estaba lejos de ser pasivo. Sentado erguido en su asiento, tecleaba meticulosamente en su teléfono, sus movimientos deliberados. A su lado, Olivia se recostaba, con expresión inexpresiva, mientras Liam bebía felizmente jugo de un pequeño cartón. La imagen serena que pintaban solo aumentaba la creciente incomodidad en la cabina. Isabella no era la única que sentía la tensión. Sophie, observando en silencio, había escuchado murmullos entre los pasajeros de primera clase. ¿Crees que pondrán una queja formal?, susurró un hombre a su acompañante. Otro pasajero respondió, si fuera yo, lo llevaría directamente a la cima. En la cocina, el teléfono volvió a sonar. El sonido ahora se sentía sinónimo de temor. Isabella se quedó congelada antes de levantarlo con dudas, su voz temblorosa. Aquí Isabella. La voz del capitán era más aguda esta vez. Señorita Summers, acabo de recibir otra actualización de la oficina ejecutiva. El equipo legal del señor Anderson está monitoreando la situación de cerca. Han solicitado un informe completo de los hechos y estarán esperando al aterrizar. Le sugiero que se prepare. El agarre de Isabella sobre el receptor se apretó. Sí, capitán, respondió débilmente antes de colgar. El mensaje era claro, James Anderson no dejaría que el incidente se desvaneciera en el fondo. De vuelta en primera clase, James terminó de escribir otro mensaje y se recostó, finalmente dejando su teléfono. Olivia lo miró curiosa. Has estado callado, dijo suavemente, con tono comprensivo. James la miró, su expresión tranquila pero resuelta. Esto no se trata solo de nosotros, respondió. Se trata de responsabilidad. Personas como ella necesitan entender que las acciones tienen consecuencias. Olivia asintió, su mirada suavizándose. Conocía el enfoque de su esposo, medido, deliberado y efectivo. Eso era lo que lo había llevado a donde estaba hoy, un hombre de influencia que nunca toleraba la injusticia, no importaba lo pequeña que fuera. Mientras tanto, Isabella caminaba por la cocina, sus nervios desmoronándose. Sophie se acercó a ella con cautela. ¿Cuál es el plan ahora?, preguntó Sophie. Isabella sacudió la cabeza, su voz apenas audible. No lo sé, susurró. No lo sé. Simplemente, nunca pensé que algo como esto se descontrolaría tanto, dijo Isabella, su voz llena de desesperación. La expresión de Sophie se endureció, sus palabras cortando la creciente ansiedad de Isabella. Deberías haber pensado en eso antes de tratarlos de esa manera. Ahora, ya está fuera de tus manos. Isabella la miró fijamente, pero no dijo nada, la verdad en las palabras de Sophie cortando más profundo de lo que quería admitir. El resto del vuelo se alargó, el zumbido de los motores haciendo poco por disimular la pesada tensión. Los pasajeros en primera clase ocasionalmente echaban miradas hacia James y su familia, sus expresiones una mezcla de curiosidad y respeto. Otros fingían no notar nada, aunque sus conversaciones susurradas traicionaban su interés. Cuando el avión comenzó su descenso, la voz del capitán resonó por el intercomunicador. Damas y caballeros, aterrizaremos en breve. Por favor, asegúrese de que los cinturones estén abrochados y las mesas plegables en posición vertical. Tripulación de cabina, prepárense para el aterrizaje. James ajustó su asiento y se inclinó hacia Olivia, su voz baja y reconfortante. Esto terminará pronto. Ella le sonrió levemente, su mano descansando brevemente sobre la suya. En la cocina, Isabella miraba el reloj, su pecho apretándose con cada minuto que pasaba. Sabía que el aterrizaje no traería alivio, solo más preguntas, más juicios y, probablemente, más consecuencias. La advertencia de Sophie resonaba en su mente,
no ha terminado. En el fondo, Isabella sabía que lo peor aún estaba por llegar. El avión aterrizó suavemente, el golpe familiar señalando el fin del vuelo. Para la mayoría de los pasajeros, era el inicio de un desembarque rutinario. Para Isabella, sentía como si fuera el comienzo de su juicio. Estaba de pie rígida cerca de la cocina, con las manos agarrando el mostrador mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias. Sus ojos se dirigieron hacia primera clase, donde James Anderson seguía sentado, tranquilo y sin prisa. Olivia se inclinó hacia James mientras Liam se sentaba en silencio, balanceando las piernas. ¿Cuál es el plan?, preguntó suavemente, su voz apenas audible por encima del bullicio de los pasajeros que se preparaban para irse. La expresión de James seguía inmutable. Esperamos, respondió simplemente. Todo ya está en marcha. A medida que los pasajeros de primera clase comenzaban a salir, muchos lanzaban miradas curiosas hacia James y su familia. Un hombre se detuvo brevemente junto al asiento de James, dudando antes de hablar. Lo siento por lo que pasó antes, dijo, con voz baja pero sincera. No estuvo bien. James lo miró, asintiendo ligeramente. Gracias, respondió, su tono calmado. El hombre asintió de vuelta y continuó hacia la salida, con expresión pensativa. Isabella estaba cerca de la puerta principal del avión, obligándose a sonreír a los pasajeros que se iban. Cada sentimiento educado y despedida susurrada se sentía más pesado que el anterior. No podía evitar mirar hacia primera clase, donde James y su familia seguían sentados. Su negativa a unirse a la multitud de pasajeros que desembarcaban hizo que su estómago se revolviera. El teléfono de la cocina zumbó, y Isabella saltó, sobresaltada. Lo cogió rápidamente, su voz quebrada al responder. Aquí Isabella. Era el capitán nuevamente, su tono cortante. La seguridad los estará esperando en la puerta. La oficina ejecutiva ya ha sido informada. Debes quedarte a bordo y dar un informe completo de tus acciones. No dejes el avión hasta que se te indique. El corazón de Isabella se hundió. Entendido, susurró, su voz apenas audible mientras colgaba. Sophie se acercó a ella, su expresión grave. Ya están aquí, ¿verdad? Isabella asintió sin fuerzas. Seguridad. Los ejecutivos. Probablemente la junta. Sophie suspiró, negando con la cabeza. Te dije que esto no había terminado. Mientras los últimos pasajeros abandonaban el avión, la cabina se quedó inquietantemente tranquila. Isabella giró para ver a James levantarse de su asiento, alisándose el saco mientras ayudaba a Olivia a recoger sus pertenencias. Liam apretaba su avión de juguete con fuerza, mirando a sus padres con una expresión curiosa. Isabella dio un paso adelante vacilante, su voz temblando. Señor Anderson, quiero disculparme de nuevo por... James levantó una mano, interrumpiéndola en medio de la frase. Su tono era calmado pero definitivo. Guarda tus disculpas. Las personas que están afuera escucharán todo lo que tengas que decir. Olivia lanzó a Verónica una mirada fría, su expresión tan inflexible como la de su esposo. Mientras tomaba la mano de Liam y entraba en el pasillo, James lo seguía, su presencia imponente sin esfuerzo. Cuando la familia se acercó a la salida del avión, 2 oficiales de seguridad uniformados subieron a bordo. Intercambiaron breves saludos con James antes de que sus ojos se posaran en Verónica. Señorita Summers, preguntó uno de los oficiales, con un tono firme. La garganta de Verónica se tensó. Sí, logró responder, con la voz apenas un susurro. Necesitaremos que permanezca en el avión para responder unas preguntas, dijo el oficial. Por favor, acompáñenos a la cocina. James se detuvo brevemente en la puerta, volviendo la vista hacia Verónica. Su expresión permaneció tranquila, pero una dureza en sus ojos le provocó un escalofrío. Sin decir otra palabra, salió del avión, seguido de cerca por su familia mientras desaparecían en la terminal. Verónica sintió todo el peso de sus acciones aplastándola.
Los oficiales le hicieron un gesto para que se dirigiera hacia la cocina, y ella obedeció, con las piernas temblorosas. La realización la golpeó con brutal claridad, su futuro ya no estaba en sus manos. Cuando la familia Anderson entró en la terminal, la atmósfera cambió a su alrededor. El bullicio habitual de los pasajeros fue interrumpido por la vista de dos ejecutivos con trajes impecables esperando cerca. Estaban rígidos, con un comportamiento profesional que ocultaba una energía nerviosa. Uno de ellos, un hombre alto con gafas de montura plateada, dio un paso adelante para saludar a James. Señor Anderson, comenzó el hombre, con un tono apologético pero formal. Soy Richard Hall, vicepresidente de operaciones. En nombre de la aerolínea, quiero extender nuestras más profundas disculpas por el trato inaceptable que usted y su familia experimentaron hoy. Estamos tomando este asunto muy en serio. James asintió ligeramente, su expresión inescrutable. Olivia estaba a su lado, sosteniendo la mano de Liam, con su postura tan compuesta como siempre. Confío en que así sea, respondió James, con un tono tranquilo pero cortante. Esto no se trata solo de nosotros, se trata de los estándares que su aerolínea dice mantener y cómo fallaron hoy. Richard tragó visiblemente, ajustándose la corbata. Tiene toda la razón, señor Anderson. Ya estamos iniciando una revisión exhaustiva de nuestras políticas y programas de capacitación para asegurarnos de que algo así no vuelva a suceder. Le aseguro que se tomarán medidas. James inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos entrecerrándose. Responsabilidad, repitió. Eso es exactamente lo que espero. También espero ver cambios tangibles, no solo promesas. Las palabras no repararán el daño causado por acciones o suposiciones. Richard asintió rápidamente. Ya hemos comenzado el proceso de revisión del incidente. La auxiliar de vuelo involucrada será interrogada y se le hará responsable de sus acciones. Si tiene tiempo, el propio CEO quisiera reunirse con usted para discutir esto más a fondo. James miró a Olivia, quien asintió sutilmente en señal de acuerdo. Programe la reunión, dijo James. Haré tiempo. Mientras los Anderson se dirigían al área de reclamo de equipaje, los ejecutivos permanecieron allí, intercambiando miradas incómodas. De regreso en el avión, Verónica estaba sentada en la cocina, flanqueada por los dos oficiales de seguridad. Sus manos temblaban ligeramente mientras miraba la mesa frente a ella. El aire se sentía pesado, y el silencio era opresivo. Uno de los oficiales rompió el silencio. Señorita Summers, necesitaremos una declaración detallada sobre los eventos ocurridos en este vuelo. El equipo ejecutivo de la aerolínea ya está revisando la queja presentada por el señor Anderson. Los ojos de Verónica iban de un oficial al otro. Yo no sabía quién era él, tartamudeó. Pensé que había un problema con sus boletos. Uno de los oficiales frunció el ceño, con la mirada fija. Señorita Summers, el problema no eran los boletos. El problema fueron sus acciones. ¿Qué la llevó a decidir sacar a una familia con reservas confirmadas en primera clase? Verónica dudó, su boca se abría y cerraba mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Su voz salió débil y a la defensiva. Estaba siguiendo el protocolo. Pensé que podrían estar en la sección equivocada. Primera clase es un asiento premium, y ellos. Se detuvo, dándose cuenta de cómo sonaban sus palabras. La expresión del oficial se endureció. ¿Y ellos qué, señorita Summers? No daban la talla. El rostro de Verónica se ruborizó. No quise decir eso. Solo que, cometí un error. No pretendía que esto pasara. El segundo oficial se inclinó hacia adelante, su voz más cortante. Las intenciones no importan aquí. Lo que importa son tus acciones, y esas acciones tienen consecuencias. ¿Entiendes la gravedad de esta situación? Verónica asintió rápidamente, con la garganta seca. Se sentía acorralada,
como si cada palabra que decía la hundiera más en problemas. No quería causar ningún daño, dijo, con la voz temblorosa. Solo intentaba hacer mi trabajo. El primer oficial intercambió una mirada con su colega antes de hablar nuevamente. Tu trabajo es asegurarte de que los pasajeros sean tratados con respeto y dignidad. Lo que pasó hoy fue lo opuesto a eso. Mientras Verónica permanecía en un silencio aturdido, el peso de sus palabras se asentó sobre ella. Por primera vez, comenzó a comprender plenamente la gravedad de sus acciones, no solo para su propia carrera, sino también por el daño que había causado a la familia Anderson. Su estómago se revolvió al pensar en la mirada calmada y penetrante de James y la presencia tranquila pero poderosa de Olivia. Los había subestimado, y ahora enfrentaba las consecuencias. Mientras tanto, en la terminal, los Anderson llegaron a la zona de recogida de equipaje. Liam, sujetando con fuerza su avión de juguete, miraba con emoción la cinta transportadora. James y Olivia permanecían en silencio, sus exteriores tranquilos ocultando el torbellino de emociones bajo la superficie. ¿Crees que realmente harán algo?, preguntó Olivia, en voz baja. James la miró, con una expresión pensativa. No tendrán otra opción, respondió. La reputación de la aerolínea está en juego ahora. Si no actúan, esto se convertirá en un problema mucho mayor para ellos. Cuando la cinta transportadora comenzó a moverse, el teléfono de James vibró en su bolsillo. Lo sacó y leyó la notificación. Era un mensaje de su equipo legal confirmando que el incidente ya había sido escalado a la junta directiva de la aerolínea. Los labios de James se curvaron en una ligera sonrisa mientras guardaba el teléfono. Actuarán, dijo simplemente, con un tono de tranquila confianza. Y si no lo hacen, me aseguraré de que lo lamenten. La familia recogió su equipaje y se dirigió hacia la salida, con pasos firmes y decididos. Detrás de ellos, los murmullos de los pasajeros que habían presenciado el incidente anterior llenaban el aire. Algunos expresaban simpatía, otros indignación, pero una cosa era clara, los acontecimientos de este vuelo no se olvidarían fácilmente. Para James, el día aún no había terminado. Había reuniones por atender, decisiones por tomar y cambios por implementar. Mientras subía al coche que los esperaba fuera de la terminal, echó un último vistazo al aeropuerto. La tormenta que había iniciado apenas comenzaba. El trayecto lejos del aeropuerto fue silencioso, pero el peso del día se sentía en el aire. James miraba por la ventana del coche, con los dedos tamborileando suavemente sobre el asiento de cuero. Olivia estaba sentada a su lado, con la mano descansando en el regazo de Liam mientras el niño dormía, aún sujetando su avión de juguete en sus pequeñas manos. El zumbido del motor del coche era el único sonido, pero la mente de James estaba lejos de estar en calma. No podemos dejar esto así, James, dijo finalmente Olivia, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, pero tenía un matiz de determinación. Esto no fue solo un insulto para nosotros, es un reflejo de algo más grande. Si esto puede pasarnos a nosotros, imagina cuántas veces les ocurre a personas sin los medios para defenderse. James asintió lentamente, con la mirada fija en el paisaje urbano que pasaba. Lo sé, dijo en voz baja. Por eso ya puse las cosas en marcha. Esto no se trata solo de hoy, se trata de sentar un precedente. Olivia se recostó, su expresión suavizándose. Confiaba en la naturaleza metódica de James, en su habilidad para convertir afrentas personales en cambios más amplios. Pero una parte de ella todavía hervía de rabia por la humillación que habían soportado. No fue solo ella, añadió, con un tono más agudo. Fue todo el sistema que le hizo pensar que podía actuar de esa manera. James se giró hacia ella, encontrando su mirada. Eso es exactamente lo que vamos a abordar, dijo con firmeza mientras el coche se detenía en la entrada de su casa. Liam se movió, frotándose los ojos y bostezando. Olivia lo tomó en brazos, llevándolo adentro mientras James se quedaba un momento en el coche. Sacó su teléfono y revisó los mensajes de su equipo legal.
Ya había una confirmación de que la junta directiva de la aerolínea había sido notificada del incidente, junto con un comunicado oficial de su equipo de relaciones públicas expresando arrepentimiento y prometiendo acción inmediata. Pero a James no le interesaban palabras vacías ni medidas superficiales de control de daños. Escribió rápidamente un correo electrónico dirigido al CEO de la aerolínea y con copia a la junta directiva. El tono era profesional pero firme. El trato que mi familia y yo experimentamos en el vuelo 237 hoy fue inaceptable y refleja problemas más profundos dentro de su empresa. Esto no se trata del comportamiento de un solo empleado, sino de la cultura que permitió que ocurriera tal comportamiento. Como accionista principal, solicito una investigación completa sobre este incidente y un plan detallado de acciones correctivas. Esto incluye la implementación de capacitación obligatoria en sensibilidad y sesgos para todos los empleados. El establecimiento de medidas de responsabilidad más sólidas y un compromiso público para garantizar el respeto y la equidad para cada pasajero. Espero una respuesta formal dentro de 48 horas describiendo los pasos propuestos. Por favor, entiendan que esto no es una solicitud, es una expectativa. Después de enviar el correo, James salió del coche, su mente enfocada en lo que venía. Dentro de la casa, Olivia estaba acostando a Liam. Cuando se reunió con James en la sala, lo encontró sentado en su escritorio, revisando documentos en su laptop. ¿Crees que escucharán?, preguntó, sentándose frente a él. No tendrán otra opción, respondió James sin levantar la mirada. Esto no es solo un problema de relaciones públicas para ellos, es una responsabilidad. Y me aseguraré de que lo entiendan. Mientras tanto, en el aeropuerto, Verónica estaba sentada en una fría sala de conferencias, con los nervios destrozados y los pensamientos desordenados. La habían escoltado allí después de que los oficiales de seguridad terminaron su interrogatorio inicial. Ahora esperaba la llegada del equipo de revisión interna de la aerolínea. La sala estaba fría y silenciosa, salvo por el tic-tac de un reloj en la pared. Cuando finalmente se abrió la puerta, entraron 3 personas, un hombre con traje gris, una mujer de rasgos afilados con un portapapeles y un hombre más joven que llevaba una laptop. Se sentaron frente a Verónica, con expresiones neutras pero una presencia imponente. Señorita Summers, comenzó la mujer, con un tono seco, hemos sido encargados de llevar a cabo una revisión preliminar del incidente ocurrido en el vuelo 237. Esto no es una audiencia formal, pero documentaremos su versión en detalle. ¿Entiende? Verónica asintió rígidamente, con la voz atrapada en la garganta. Sí. El hombre del traje gris ajustó sus gafas y se inclinó hacia adelante. Comencemos con una pregunta básica. ¿Qué la llevó a decidir retirar al señor Anderson y a su familia de sus asientos en primera clase? Verónica vaciló, su mente buscando las palabras correctas. Yo pensé que había un error, dijo débilmente. Pensé que sus boletos podrían no ser válidos. El hombre más joven escribió algo en su laptop, el sonido de las teclas resonando en la sala silenciosa. La mujer con el portapapeles levantó una ceja. Pensó, repitió. ¿Basado en qué, exactamente? El rostro de Verónica se sonrojó. Ellos no parecían pasajeros de primera clase, admitió, con la voz apenas audible. La sala quedó en silencio, con el peso de sus palabras flotando en el aire. La mujer del portapapeles intercambió una mirada con sus colegas antes de hablar nuevamente. Señorita Summers, ¿entiende lo problemático de esa declaración? Los pasajeros de primera clase no se definen por su apariencia. Verónica asintió rápidamente, con las palmas sudorosas. Me doy cuenta de eso ahora, dijo, con la voz temblorosa. Cometí un error. Solo estaba tratando de hacer mi trabajo. El hombre del traje gris se recostó, con una expresión indescifrable. Su trabajo, dijo lentamente, es cumplir con las políticas de la aerolínea y garantizar una experiencia positiva para todos los pasajeros. Hoy, falló en hacerlo de una manera que tiene implicaciones significativas, no solo para usted,
sino para toda la empresa. Verónica miraba fijamente sus manos, asimilando la magnitud de su error. Había creído estar ejerciendo autoridad, pero, en realidad, había expuesto las fallas de su juicio y ahora enfrentaba las consecuencias. El equipo de revisión continuó interrogándola durante lo que parecieron horas, desmenuzando cada decisión que había tomado durante el vuelo. Cuando la sesión finalmente terminó, Verónica se sentía vacía, como si le hubieran drenado la vida. Sabía que su futuro en la aerolínea pendía de un hilo, y no estaba segura de cuánto más podría resistir. Mientras la escoltaban fuera de la sala, vislumbró una pantalla grande que mostraba titulares de noticias. Uno llamó su atención, haciéndole sentir un nudo en el estómago: accionista principal de aerolínea exige reformas tras incidente discriminatorio a bordo. El corazón de Verónica se hundió aún más. Estaba claro que esto era solo el comienzo de las repercusiones. La noticia del incidente se propagó como pólvora. Para cuando la familia Anderson llegó a casa, los titulares ya inundaban las redes sociales y los medios de comunicación. Los títulos iban desde aerolínea en problemas tras maltrato a familia de accionista hasta discriminación a bordo, familia obligada a moverse a pesar de boletos de primera clase. Cada artículo pintaba un panorama condenatorio de las políticas, o la falta de ellas, de la aerolínea. James estaba sentado en su oficina en casa, revisando la cobertura. La respuesta era abrumadora. La opinión pública estaba mayoritariamente de su lado, con usuarios en redes sociales expresando indignación y compartiendo sus propias historias de prejuicios y trato injusto. Muchos etiquetaban directamente a la aerolínea, exigiendo respuestas y rendición de cuentas. El teléfono de James no dejaba de sonar con llamadas y mensajes, pero ignoraba la mayoría, concentrándose en prepararse para su reunión con el CEO de la aerolínea al día siguiente. En la sala, Olivia veía un segmento de noticias que incluía un panel de discusión sobre el incidente. Esto no se trata solo de una familia movida de sus asientos, argumentó un comentarista. Esto tiene que ver con los prejuicios sistémicos que persisten en las industrias de atención al cliente. El hecho de que esta familia haya tenido que soportar tal humillación a pesar de tener boletos válidos resalta un problema más profundo. Olivia silenció el televisor, su expresión pensativa. Se giró hacia Liam, que construía felizmente una torre con sus bloques, ajeno a la tormenta que giraba a su alrededor. Envidiaba su inocencia, pero se sentía aún más decidida a protegerla. La experiencia la había sacudido, pero también le recordó por qué no podían dejar pasar esto. Mientras tanto, en la sede de la aerolínea, el equipo ejecutivo estaba en modo de crisis. El CEO, Robert Lang, estaba de pie al frente de la mesa de la sala de conferencias, con una expresión sombría. A su alrededor, los ejecutivos revisaban informes, cobertura mediática y análisis de redes sociales. La situación estaba fuera de control, y cada hora que pasaba traía más mala prensa. Esto es un desastre, murmuró un ejecutivo, hojeando un montón de papeles. Hemos tenido problemas de relaciones públicas antes, pero esto es diferente. Esto involucra a uno de nuestros principales accionistas. Si no manejamos esto con cuidado, podríamos perderlo, y, peor aún, nuestra reputación. Robert levantó una mano, silenciando la sala. ¿Cuál es el estado de la revisión interna?, preguntó, con un tono cortante. Una gerente de recursos humanos senior aclaró su garganta. Hemos completado el interrogatorio preliminar con la asistente de vuelo involucrada. Sus acciones claramente se basaron en prejuicios, aunque ella afirma que no fue intencional. Ha sido suspendida mientras se lleva a cabo una investigación más profunda. Robert frunció el ceño, apretando la mandíbula. ¿Suspendida? Eso no es suficiente. Estamos tratando con un accionista que tiene acceso directo a nuestra junta. Necesitamos mostrar acciones decisivas. Otro ejecutivo intervino con cautela. Estamos preparando una disculpa oficial y delineando nuevas iniciativas de capacitación.
Ya nos hemos comunicado con el equipo del señor Anderson para programar una reunión, agregó otro ejecutivo. Robert asintió, pero su expresión permaneció tensa. Bien, pero no será suficiente para apaciguarlo. No está simplemente enojado, es un hombre que entiende el poder de la influencia. Va a presionar por un cambio sistémico y debemos estar listos para entregarlo. La sala quedó en silencio, con el peso de sus palabras hundiéndose en todos. Sabían lo que estaba en juego. Esto no se trataba solo de resolver un incidente, sino de abordar una cultura que había permitido que tal incidente ocurriera en primer lugar. De vuelta en su apartamento, Isabella se sentó en el sofá, mirando fijamente la notificación de despido en la pantalla de su laptop. El mensaje de recursos humanos había sido breve y frío. Sus acciones durante el vuelo 237 fueron consideradas una violación de los valores fundamentales y las políticas de servicio al cliente de nuestra compañía. Su empleo con la aerolínea ha sido terminado, con efecto inmediato. Sus manos temblaban mientras releía el correo, las palabras se desdibujaban juntas. En el transcurso de un solo día, su carrera se había desmoronado. El trabajo del cual se había sentido orgullosa durante años ahora estaba perdido, y no tenía a nadie más a quien culpar que a sí misma. El teléfono de Isabella vibraba con notificaciones, mensajes de texto de amigos y familiares que habían visto las noticias. La mayoría eran comprensivos, pero algunos eran francamente críticos. No respondió a ninguno, la vergüenza era demasiado pesada y no estaba lista para enfrentar la magnitud completa de su fracaso. Encendió la televisión, con la esperanza de distraerse, pero en su lugar se encontró con un presentador de noticias hablando sobre el incidente. Las palabras dolieron. El manejo de esta situación por parte de la aerolínea ha desatado indignación, especialmente dado el claro trasfondo racial en las acciones de la asistente de vuelo. Esto es un recordatorio contundente de que los prejuicios inconscientes pueden tener consecuencias reales y dañinas. Isabella apagó el televisor, enterrando su rostro en las manos. Había pensado que sus acciones eran inofensivas, que solo estaba siguiendo el protocolo. Pero ahora la verdad era evidente, sus prejuicios la habían cegado, y su juicio apresurado había causado daño, no solo a los Anderson, sino también a la reputación de la compañía que una vez amó. Por primera vez, Isabella sintió el peso completo de lo que había hecho, no solo la pérdida de su trabajo, sino también el daño que había causado a otros. Tomó su laptop, dudando por un momento antes de escribir un correo. El destinatario era la familia Anderson. Estimado señor y señora Anderson. Comienzo este correo para disculparme sinceramente por mis acciones en el vuelo 237. Ahora me doy cuenta de cómo mis prejuicios influyeron en mis decisiones y lamento profundamente el daño y la humillación que causé a su familia. Mis acciones fueron imperdonables y asumo toda la responsabilidad por ellas. Pausó, con los dedos suspendidos sobre el teclado. No esperaba perdón, pero quería expresar su arrepentimiento. Después de terminar el correo, lo envió y se recostó, mirando la pantalla. Era un pequeño paso, pero era lo único que podía hacer. Al caer la noche, James se sentó en su estudio, revisando un borrador del plan propuesto por la aerolínea para implementar reformas. Era exhaustivo, describiendo programas de capacitación obligatoria, nuevas medidas de responsabilidad y un compromiso de fomentar una cultura más inclusiva. Aunque era un paso en la dirección correcta, James sabía que se necesitaría más que palabras para lograr un cambio real. Olivia entró en la habitación, sosteniendo una taza de té. ¿Es esto lo que querías?, preguntó, señalando los documentos sobre el escritorio. James levantó la mirada, con una expresión reflexiva. Es un comienzo, dijo, pero no es suficiente. Aún no. Dejó los papeles a un lado y tomó el té de sus manos, su mirada suavizándose. Esto no se trata solo de castigar a una persona, se trata de asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por lo que pasamos nosotros. Olivia asintió, colocando una mano en su hombro. Entonces asegurémonos de que lo cumplan.
James sonrió levemente, con la determinación en sus ojos inquebrantable. La lucha no había terminado, pero tampoco su resolución. A la mañana siguiente, James llegó a la sede de la aerolínea para su reunión programada con Robert Langston, el CEO. El edificio era elegante y moderno, elevándose sobre las bulliciosas calles de la ciudad. Una asistente de aspecto profesional recibió a James en el vestíbulo, su actitud respetuosa pero visiblemente nerviosa. Señor Anderson, dijo, inclinando ligeramente la cabeza, el señor Langston lo está esperando. Por aquí, por favor. James la siguió por los pulidos pasillos, sus pasos medidos y deliberados. Los empleados que pasaban intercambiaban miradas furtivas, plenamente conscientes de quién era y por qué estaba allí. Cuando llegaron a la sala de conferencias ejecutiva, la asistente abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. Robert Langston se levantó para recibir a James, extendiendo una mano. Señor Anderson, gracias por tomarse el tiempo para reunirse con nosotros. Lamentamos profundamente las circunstancias que nos trajeron aquí. James aceptó el apretón de manos, con una expresión tranquila pero firme. Vayamos directo al grano, respondió mientras tomaba asiento. El arrepentimiento solo tiene sentido si va acompañado de acción. Robert asintió, su rostro se tensó. Estoy completamente de acuerdo. Permítame explicarle las medidas que ya hemos tomado. Señaló una gran pantalla en la pared, que mostraba una presentación detallada. Nuestra respuesta incluye varias medidas inmediatas, comenzó Robert. Primero, la asistente de vuelo involucrada ha sido despedida. También hemos lanzado capacitaciones obligatorias sobre sensibilidad y prejuicios para todos los empleados, comenzando con los roles de atención al cliente. Además, estamos implementando un marco de responsabilidad más estricto para abordar y prevenir incidentes como este en el futuro. James escuchó sin interrumpir, con los ojos analizando las diapositivas en la pantalla. Los cambios propuestos eran completos, pero no estaba dispuesto a aceptarlos sin más. Cuando Robert terminó, James se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Este es un paso en la dirección correcta, dijo James, pero no pretendamos que despedir a una persona y anunciar programas de capacitación solucionará los problemas subyacentes. Esto no se trata solo de un incidente, se trata de la cultura de su organización. Eso requiere más que actualizaciones de políticas, requiere un cambio consistente y medible. Robert lució incómodo pero asintió. Tiene toda la razón. Estamos comprometidos a garantizar que esto vaya más allá de ajustes superficiales. James golpeó ligeramente la mesa, con un tono estable. Quiero informes mensuales sobre el progreso de la implementación de estos cambios. Quiero ver datos, comentarios de empleados, tendencias de incidentes y mejoras medibles. Y quiero una revisión independiente realizada por un tercero, no por su equipo interno. Robert dudó por un momento y luego asintió de nuevo. ¿Podemos organizar eso? ¿Algo más? La mirada de James se endureció ligeramente. Sí. También quiero una disculpa pública, no solo para mi familia, sino para todos los pasajeros que han experimentado discriminación al volar con su aerolínea. Esto no se trata solo de mí, se trata de dar un ejemplo. La expresión de Robert se tensó, pero no discutió. Entendido. Emitiremos un comunicado formal hoy. James se recostó en su silla, con un comportamiento tranquilo pero autoritario. Bien. Estaré observando de cerca, señor Langston. No confunda mi cooperación con complacencia. La tensión en la sala era palpable mientras Robert asentía una vez más. No lo decepcionaremos, dijo en voz baja. Al salir de la sede, el teléfono de James vibró con notificaciones. Las redes sociales seguían llenas de discusiones sobre el incidente, con hashtags como almohadilla responsabilidad aerolínea y almohadilla prejuicio en vuelo siendo tendencia global. James revisó brevemente las publicaciones, notando el apoyo generalizado pero también los llamados a un cambio sistémico más profundo.
Esto ya no era solo sobre su familia, se había convertido en un punto de inflexión para una conversación más amplia. De vuelta en casa, Olivia estaba sentada en la mesa de la cocina, con su laptop abierta mientras leía un correo del equipo de relaciones públicas de la aerolínea. El mensaje detallaba el comunicado público planeado, que incluía una disculpa y un compromiso para abordar los problemas planteados por el incidente. Olivia reenvió el correo a James con una nota simple: ¿qué opinas? James lo leyó mientras entraba a la casa, dejando su bolso a un lado. Respondió con una sola palabra: adecuado. Olivia levantó la mirada cuando él entró a la cocina, con una sonrisa de complicidad en su rostro. Adecuado, bromeó ligeramente. Eso es un gran elogio viniendo de ti. James se rió, apoyándose en el mostrador. Es un comienzo, dijo, pero aún queda mucho por hacer. Olivia asintió, con una expresión pensativa. ¿Crees que cumplirán, o esto es solo para salvar las apariencias? Los ojos de James se entrecerraron ligeramente. Si no cumplen, me aseguraré de que desearán haberlo hecho. En la aerolínea, los efectos del incidente ya se sentían. Los empleados se reunían en salas de descanso y pasillos, murmurando sobre los cambios que estaban por venir. Algunos se sentían aliviados, dando la bienvenida al enfoque en los prejuicios y la responsabilidad. Otros eran escépticos, dudando de que una empresa tan grande pudiera cambiar su cultura tan rápidamente. Mientras tanto, Isabella no se veía por ningún lado. Su despido había sido el tema de conversaciones discretas entre sus colegas, muchos de los cuales expresaban sorpresa por la rapidez con que la situación había escalado. Pero para aquellos que presenciaron sus acciones de primera mano, el consenso era claro: había cruzado una línea, y las consecuencias eran inevitables. Sophie, quien había trabajado de cerca con Isabella en el vuelo, reflexionó sobre la experiencia mientras se preparaba para su turno. Siempre había sabido que la cultura de la aerolínea tenía fallas, pero verlas expuestas tan claramente había sido un llamado de atención. Se prometió abordar su propio trabajo de manera diferente, asegurándose de que ningún pasajero volviera a sentirse como se sintieron los Anderson. Esa noche, mientras James y Olivia se preparaban para acostarse, Liam asomó la cabeza en su habitación, sosteniendo su avión de juguete en la mano. «Mami, papi», preguntó con voz suave, «¿la gente sigue enojada por lo que pasó en el avión?» James se arrodilló, abrazando a Liam con ternura. «Algunas personas están molestas, pequeño», dijo suavemente. «Pero es porque quieren que las cosas mejoren, y nosotros los estamos ayudando a lograrlo». Liam asintió, con los ojos muy abiertos. «¿Vas a arreglarlo?» James sonrió, revolviéndole el cabello a su hijo. «Ese es el plan». Cuando Liam regresó a su habitación, Olivia miró a James, con una expresión mezcla de orgullo y determinación. «Vamos a arreglarlo», dijo en voz baja. «No solo por nosotros, sino por todos». James asintió, con una resolución inquebrantable. «Esto no es el final», respondió. «Es solo el principio». A la mañana siguiente, los medios de comunicación se llenaron de noticias sobre el comunicado público de la aerolínea, que se había publicado durante la noche. La disculpa fue detallada y directa, reconociendo el incidente con la familia Anderson y describiendo pasos inmediatos para abordar problemas más amplios. El comunicado decía en parte: «Lamentamos profundamente el incidente ocurrido en el vuelo 237 que involucró al señor Anderson y su familia. Este evento no refleja nuestros valores, y estamos comprometidos a tomar medidas significativas para prevenir situaciones similares en el futuro. Con efecto inmediato, estamos implementando programas de capacitación obligatoria, fortaleciendo nuestras políticas y llevando a cabo una revisión por terceros de nuestras prácticas organizacionales para garantizar equidad y respeto para todos los pasajeros». El comunicado finalizaba con una disculpa directa a la familia Anderson, reconociendo el papel de James como accionista y, más importante, como un cliente valioso que merecía un mejor trato. Las redes sociales explotaron con reacciones.
Aunque algunos elogiaron a la aerolínea por asumir sus errores, otros se mostraron escépticos, acusando a la compañía de realizar solo control de daños. Los hashtags almohadilla la responsabilidad importa y almohadilla vuela justo continuaron siendo tendencia, alimentando debates sobre los prejuicios sistémicos en las industrias de atención al cliente. James leyó el comunicado mientras estaba sentado en la mesa del desayuno, con una expresión pensativa. Olivia, sentada frente a él con una taza de café, lo observaba atentamente. ¿Y bien?, preguntó. Es un buen primer paso, dijo James, dejando su teléfono a un lado. Pero ahora tendrán que demostrar que lo dicen en serio. Olivia asintió, con una expresión seria. ¿Y qué hay de Isabella? ¿Crees que aprendió algo de todo esto? James hizo una pausa, considerando la pregunta. Eso no depende de mí, dijo finalmente. Pero espero que sí. Personas como ella son parte del problema, pero también pueden ser parte de la solución si están dispuestas a cambiar. Mientras tanto, Isabella estaba sentada en su pequeño apartamento, revisando las mismas noticias. La disculpa pública de la aerolínea no había hecho mucho para aliviar su culpa, si acaso, la había profundizado. Cada titular, cada comentario sobre el incidente, se sentía como una acusación personal. Abrió su bandeja de entrada, releyendo el mensaje que había enviado a la familia Anderson la noche anterior. No había recibido respuesta, pero no la esperaba. No estaba segura de merecer perdón, pero enviar la disculpa le había parecido necesario, un pequeño paso hacia asumir la responsabilidad. Su teléfono vibró, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Sophie. Sophie, escuché sobre tu despido. Espero que estés bien. Todo esto ha sido un lío, pero tal vez sea una oportunidad para empezar de nuevo. Isabella miró el mensaje por un largo momento antes de responder. Isabella, gracias, Sophie. Lo estoy intentando. Tengo mucho en qué pensar. La respuesta de Sophie llegó rápidamente. Sophie, si alguna vez quieres hablar, avísame. Todos hemos cometido errores. Lo importante es cómo aprendemos de ellos. Verónica dejó el teléfono, su mente corriendo a mil. Las palabras de Sophie permanecían con ella, es como aprendemos de los errores lo que importa. No estaba segura de cuál sería su próximo paso, pero sabía que no podía volver a ser la misma de antes. El cambio tenía que empezar en algún lugar, y tenía que empezar con ella. En la sede de la aerolínea, Robert Langston se paró frente a la junta directiva, presentando el plan de reforma de la compañía. James se sentaba al final de la mesa, su presencia imponente incluso en silencio. La tensión en la sala era palpable mientras Robert describía los cambios que se estaban implementando, desde nuevos programas de capacitación hasta auditorías independientes. Cuando Robert terminó, se dirigió a James. Robert, señor Anderson, estamos seguros de que estas medidas abordarán los problemas que usted ha señalado. Valoramos sus comentarios y su compromiso con exigirnos responsabilidad. James se inclinó hacia adelante, su mirada afilada. James, esto es un buen comienzo, pero solo eso, un comienzo. Estaré observando de cerca para asegurarme de que estos cambios sean más que promesas en papel. Los miembros de la junta intercambiaron miradas inquietas, pero ninguno se atrevió a discutir. La influencia de James era clara, y su determinación dejaba poco espacio para dudas. Al terminar la reunión, una miembro de la junta se acercó a James. Era una mujer mayor con una expresión amable pero seria. Miembro de la junta, señor Anderson, quiero que sepa que algunos de nosotros en la junta lo respaldamos completamente. Este es el tipo de responsabilidad que nuestra aerolínea necesitaba desde hace mucho tiempo. James asintió, ofreciendo una pequeña sonrisa. James, lo aprecio. Ahora asegurémonos de que suceda. Más tarde ese día, cuando James regresó a casa, encontró a Olivia en el patio trasero viendo a Liam jugar con un avión de juguete. El niño corría riendo, imitando el sonido de un motor. James se paró a su lado,
pasando un brazo alrededor de su cintura. James, la reunión salió bien. Olivia sonrió. Olivia, me alegra. ¿Les diste tu típico discurso de no hay excusas? James se rió. James, algo así. Observaron a Liam por un momento en un silencio cómodo. Finalmente, Olivia habló, su voz suave. Olivia, ¿crees que algún día dejaremos de tener que luchar estas batallas? James suspiró, su expresión pensativa. James, probablemente no. Pero cada lucha nos acerca a algo mejor. Y mientras sigamos presionando, el cambio es inevitable. Olivia apoyó su cabeza en su hombro. Olivia, bueno, si alguien puede lograrlo, eres tú. James sonrió, su mirada firme. James, somos nosotros. Estamos juntos en esto. Mientras la risa de Liam llenaba el aire, el peso de los últimos días comenzó a disiparse. El viaje no había terminado, pero estaban listos para lo que viniera después. Los efectos del incidente en el vuelo 237 continuaron propagándose, transformando las conversaciones sobre prejuicios y responsabilidad, no solo dentro de la aerolínea, sino en toda la industria de la aviación. Los medios informaban sobre las reformas de la aerolínea, considerándolas un punto de inflexión en cómo las compañías abordan problemas sistémicos. Otras aerolíneas anunciaron revisiones similares de sus políticas, impulsadas por la presión pública y la innegable influencia de las acciones de James Anderson. La historia de la familia Anderson se convirtió en algo más que un titular. Se convirtió en un catalizador para el cambio. Los grupos de defensa usaron el incidente como un llamado a la acción, exigiendo mejores capacitaciones y políticas en todas las industrias de servicio al cliente. Las plataformas de redes sociales se llenaron de historias de pasajeros que habían enfrentado discriminación similar, sus voces amplificadas por el foco en la respuesta de la aerolínea. En casa, James y Olivia veían los desarrollos con optimismo cauteloso. No se trataba de atención ni elogios, se trataba de ver que el cambio real echara raíces. Su lucha nunca había sido por venganza, siempre había sido para garantizar que nadie más tuviera que soportar lo que ellos habían pasado. Una tarde, James recibió un correo electrónico del CEO de la aerolínea. El asunto simplemente decía informe de progreso. Dentro, el mensaje detallaba los resultados iniciales de las reformas. Se habían lanzado programas de capacitación obligatorios, con más del 80% de los empleados completando la primera fase. Había comenzado una revisión por terceros, y los hallazgos iniciales destacaban áreas para mayor mejora. También había una nota personal de Robert Langston al final, gracias por exigirnos responsabilidad. Su insistencia en hacer lo correcto ha mejorado nuestra compañía, y aún no hemos terminado. James reenvió el correo electrónico a Olivia, añadiendo su propia nota, primer paso completado. Vamos al segundo paso. En otro lugar, Isabella estaba sentada en una pequeña cafetería, desplazándose por ofertas de trabajo en su computadora portátil. Había pasado la semana desde su despido reflexionando sobre lo que había sucedido. El arrepentimiento seguía siendo reciente, pero estaba decidida a no dejar que eso la definiera. Había comenzado a asistir a talleres sobre prejuicios inconscientes y diversidad, con la esperanza de comprender mejor en qué se había equivocado y cómo podía mejorar. Mientras sorbía su café, su teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Era una respuesta de la familia Anderson, una que no esperaba. Señorita Summers, comenzaba, gracias por su disculpa. Si bien no podemos deshacer lo que sucedió, apreciamos su reconocimiento del daño causado. El crecimiento comienza con la responsabilidad y esperamos que continúe buscándola. Isabella miró el correo electrónico, sintiendo un nudo formarse en su garganta. No era perdón, pero era un paso. Cerró su computadora portátil, con su determinación fortaleciéndose. No podía cambiar el pasado, pero podía construir un futuro mejor, una decisión a la vez. Un mes después, James se encontraba en otro vuelo con su familia.
Esta vez, la atmósfera era diferente. El personal los saludó amablemente pero sin vacilación, con un profesionalismo inquebrantable. Mientras se acomodaban en sus asientos de primera clase, Olivia miró a James con una pequeña sonrisa. ¿Crees que saben quién eres?, preguntó juguetonamente. James se rió, sacudiendo la cabeza. No importa si lo saben. Lo que importa es que estén tratando a todos como deben hacerlo. Mientras el avión rodaba por la pista, Liam se inclinó hacia adelante, levantando su pequeño avión de juguete. «Volamos otra vez, papi», exclamó, su rostro iluminado de emoción. «Sí, así es», dijo James, sonriendo a su hijo. Miró a Olivia, cuya presencia calmada y radiante lo anclaba, como siempre. Esto era por lo que todo valía la pena, no por el poder, ni por el reconocimiento, sino por la simple dignidad de ser tratados con justicia. Mientras el avión se elevaba hacia el cielo, James se reclinó en su asiento, observando las nubes pasar por la ventana. Sabía que el trabajo no había terminado. Siempre habría más por lo que luchar, más por mejorar. Pero por ahora, se permitió un momento de paz, sabiendo que el viaje que habían comenzado ya estaba marcando una diferencia. Y a veces, pensó, eso era suficiente. Si encontraste esta historia poderosa, asegúrate de darle like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas, y no olvides suscribirte al canal para más videos como este. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo.